Dios, creador del cielo y de la tierra, formó todas las cosas por la palabra de su poder para su gloria. Desde el principio tejió al ser humano con manos de sabiduría, creando un ser que refleja su gloria y para vivir en adoración y obediencia a su creador. Cada detalle de su creación es una expresión que muestra su gloria. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. The unchanging truth that God created humanity male and female is foundational not just to Christian belief, but to the entire structure of reality as God designed it. In the book of Genesis we read, "So God created mankind in His own image. In the image of God He created them, male and female He created them." Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Una conferencia para toda la familia. Conoce a nuestros pastores invitados. Pero un hijo de Dios que muere, su gloria está en el cielo con Cristo. Compartimos un mismo Señor. Si ya le presentamos como alguien querido, amado y abrazado, esa persona no va a sentir culpa. ¿Hay algo en su vida que contradice eso en gran manera? Unos están visiblemente perdidos, verdaderamente perdidos. Si nos dejamos de congregar, no podemos proteger la santidad de la iglesia. Si nos dejamos de Gracia congregar, infinita no de nuestro crecer, Señor, que es misericordioso. We must resist the temptation to remain silent for the sake of comfort. Silence in the face of falsehood is not neutrality, it is complicity. We are called to be the primary educators of our children in the faith, and that means speaking clearly about the truth of who they are, explaining the beauty and meaning of God's design, and helping them understand that their identity is not something they create, but something they receive. This is not oppressive. It is liberating. It frees children from the burden of self-invention and places them securely in the hands of their Creator.
los bendiga nuevamente, hermanos. Gracias por entonar estos hermosos cantos y vamos preparando nuestros corazones para la enseñanza de esta mañana. Nuevamente sean todos bienvenidos. Después de un domingo tan edificante como lo fue la semana pasada, gracias al Señor por lo que Él nos permitió experimentar, ser edificados a través de la palabra y también con las alabanzas, la comida incluso, y todo el compañerismo, y poder simplemente reflexionar en cuán bueno ha sido Dios en estos años. Y espero que todos estén a la expectativa de los próximos años y lo que Dios va a seguir obrando en esta iglesia. Amén, que esta iglesia, como se ha mencionado, sea ese canal donde el evangelio va a seguir saliendo a esta ciudad, al Panhandle específicamente, y todos los alrededores, que Dios sea con esta congregación. Y para los que nos visitan por primera vez, o quizá alguien se estuviera conectando por primera vez, pues estamos estudiando el libro de Génesis ya más o menos por alrededor de un año. Así que mientras usted va abriendo sus Biblias, en Génesis capítulo 33, que es el capítulo que nos toca estudiar el día de hoy, Génesis capítulo 33. Principalmente yo mismo he aprendido mucho a través de estas enseñanzas en el libro de Génesis. Y mientras va a ese capítulo, voy a comenzar con una ilustración, hermanos, una ilustración que dice que muy pocas experiencias, escuche, muy pocas experiencias producen tanta tensión como encontrarse cara a cara con alguien a quien hemos herido profundamente o que nos ha herido a nosotros profundamente. Voy a repetir, muy pocas experiencias producen tanta tensión como encontrarse cara a cara con alguien a quien hemos herido profundamente o nos ha herido a nosotros profundamente. Y esto se puede ir de algo tan básico a algo más complejo. O sea, esto se puede ir de un ejemplo tan sencillo, tan básico como, por ejemplo, vas manejando y te molestaste con alguien que se te metió ahí en el carril. Yo sé que aquí no se molestan, ¿verdad? Pero digamos que en otros lugares se molestan cuando van manejando, por alguien se metió y te molestaste con la persona. Algo dijiste, pero la luz se puso en rojo y él se paró y ahí vas tú también. Y quedas al ladito de él y sabes que te está viendo. Se puede ir de algo sencillo como eso a un conflicto muy grave dentro de la iglesia, que pueden pasar conflictos y tú tomaste humanamente una mala decisión y dijiste, yo me voy a ir de este lugar. Quedaste mal con una persona o esa persona quedó mal contigo y de pronto te lo topas en el United y ahí está esa persona, este señor, esta señora, y que no me mire, y te pones a ver los tomates. A ti no te gusta el tomate, pero estás ahí, que se vaya. Pocas experiencias pueden producir tanta tensión como eso. Ahora imagínate a esos hermanos de José, el José de Egipto, el José que vamos a estudiar en unas semanas ahí en este mismo libro de Génesis. Imagínate por un momento a los hermanos de José que van viajando a Egipto durante ese tiempo de hambruna. Han pasado alrededor de 20 años desde que estos hermanos malvados lo arrojaron a un pozo. Han pasado más de 20 o alrededor de 20 años cuando esos hermanos lo vendieron. Han pasado 20 años cargando con el peso de su pecado, con ese recuerdo persistente de su pecado, y ahora se encuentran de pie delante del hombre más poderoso de Egipto y no se han dado cuenta que ese gobernador de Egipto es nada más y menos que su propio hermano que ellos habían vendido alrededor de 20 años. Y de pronto finalmente José se da a conocer: yo soy ese hermano que ustedes vendieron hace 20 años. ¿Qué pensarían los hermanos? ¿Qué se preguntarían? Seguramente que se preguntaron: ¿y ahora qué va a hacer él con nosotros? José tenía toda la autoridad para encarcelarlos, José tenía toda la autoridad para castigarlos, incluso quitarles la vida, porque humanamente hablando, hermanos, él tenía todos los argumentos para buscar venganza. Humanamente hablando, repito, tenía todos los argumentos para buscar venganza, todas las razones para ajustar cuentas con ellos. Pero nosotros que hemos leído la historia sabemos que aquellos mismos hermanos
que habían sido separados por la envidia, por el rencor, por el pecado, ahora nos dimos cuenta que por la gracia soberana de Dios, Él los había unido nuevamente. Es muy interesante porque exactamente lo mismo vamos a mirar hoy en el capítulo 33 de Génesis. Han pasado exactamente 20 años desde la última vez que Jacob miró a su hermano Esaú. Él sabe perfectamente cuál fue la última noticia que escuchó de su hermano Esaú, es decir, una amenaza de muerte. ¿Te recuerdas? Jacob sabe exactamente que él engañó a su padre. Jacob sabe exactamente que él mintió, sabe que él robó la bendición, sabe que hirió profundamente a Esaú y que dejó detrás una herida abierta. Y ahora, hermanos, hemos llegado a este punto donde Jacob tiene que encontrarse cara a cara, nada más y nada menos que con aquel que quiere quitarle la vida. Y ahí nos encontramos hoy, en Génesis 33. Por eso te pido que te pongas de pie. El capítulo 33 de Génesis solamente tiene 20 versículos. Por cuestión del tiempo vamos a leer nada más los primeros 8 versículos. Génesis capítulo 33 del versículo 1 al 8. Al estilo antiguito, así como me gusta, yo leo un versículo, usted lee el siguiente versículo. Acuérdese de leer pausadamente, respete puntos, comas, ¿verdad? Para ir más o menos igual. ¿Lo tiene ahí, iglesia? ¿Lo tiene ahí, iglesia? Génesis 33:1 dice: alzando Jacob sus ojos, miró, y he aquí venía Esaú, y los 400 hombres con él. Entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel y las 2 siervas. Y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano. Y alzó sus ojos y vio a las mujeres y los niños y dijo: ¿quiénes son estos? Y él respondió: son los niños que Dios ha dado a tu siervo. Y vino Lea con sus niños y se inclinaron, y después llegó José y Raquel y también se inclinaron. Y Esaú dijo: ¿qué te propones con todos estos grupos que he encontrado? Y Jacob respondió: el hallar gracia en los ojos de mi Señor. Todos con sus ojos cerrados, ore al Señor ahí en su lugar. Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias por el gozo que tú nos das de poder reunirnos como iglesia, como cuerpo. Gracias por las bendiciones que nos has dado. Gracias por el privilegio de poder abrir nuestras bocas y con nuestras voces exaltar tu santo y bendito nombre a través de las alabanzas. En este momento te pedimos que tú seas con tu siervo para que pueda expresar bien las ideas, Señor, y que podamos fielmente compartir tu palabra en esta mañana. Especialmente en un tema como el que vamos a estar hablando, Señor, en este momento te pedimos que tu Santo Espíritu por un lado nos ilumine para entender, pero también que tú nos hagas humildes para poder responder conforme al Evangelio y que hoy estemos dispuestos más que nada a poder vivir lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Y por lo tanto te pedimos de tu ayuda, porque sabemos que nosotros podemos ser necios, podemos ser tercos, somos orgullosos, pero te pedimos para que nosotros podamos con tu ayuda llevar a cabo lo que vamos a hablar en esta mañana. Prepara las mentes y los corazones de mis hermanos para recibir tu palabra, y te pedimos todo esto en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia dice amén, amén. Puede tomar su lugar. De pronto alguien se pudo haber conectado por primera vez en las redes sociales. Tenemos una visitante, o quizá hay personas aquí que no han seguido todo el hilo de la historia, y alguien se pudiera preguntar: ¿por qué estamos hablando de esto? De hecho, he titulado el sermón La reconciliación que parecía imposible. La reconciliación que parecía imposible. Y alguien se puede estar preguntando:
repito, si alguien no ha seguido todo el hilo de la historia hasta ahora, ¿por qué tenemos que estar hablando de reconciliación? Pues ¿qué pasó con Jacob y Esaú? ¿Qué hicieron? ¿Cómo llegamos hasta aquí? Encima de eso han pasado creo que 2 semanas o más, o son 2 semanas, pero se siente como más, que hicimos una pausa a la serie de Génesis. Por lo tanto, hermanos, permítame hacer un breve repaso hasta llegar aquí donde nos encontramos en Génesis 33. Así que si quieren nada más escuchar, de pronto voy a dar algunas referencias de versículos, ya sea que los anote o solamente escuchar para que no se me pierdan. Ese es un breve repaso hasta llegar al capítulo 33, hermanos. Y lo primero que pudiéramos mencionar a manera de repaso es que vimos que Dios había escogido soberanamente a Jacob antes de nacer. Desde el capítulo 25, hermanos, de Génesis 25, 23, miramos que Dios había elegido soberanamente y Dios dijo que el mayor, ¿se recuerda? El mayor serviría al menor. Antes de que Esaú y Jacob nacieran, antes de que hicieran bien o mal, como dice Romanos, Dios ya los había escogido, Dios ya había determinado soberanamente escoger a Jacob. Por lo tanto, hermanos, toda esta historia no comienza con uno robándole la bendición a otro, no comienza con uno ofreciéndole el caldo de lentejas famosito que hablamos aquella vez. No, toda esta historia comienza con el propósito eterno y soberano de Dios. Y luego miramos que Esaú se dejó llevar por el hambre, por el platito de lentejas, pero no era solamente eso, en realidad estaba menospreciando las cosas espirituales. Por un lado, hermanos, sabemos que en la cultura judía la primogenitura era muy importante, pero más que eso, lo que realmente estaba pasando es que Esaú estaba menospreciando ¿qué cosa? Él estaba menospreciando las cosas espirituales, él estaba menospreciando las cosas de Dios, pero no olvidemos que por otro lado, Jacob también estaba en un sentido menospreciando la integridad, porque él sabía lo que era correcto y él decidió obrar conforme a su humanidad, él decidió ayudarle a Dios y terminó haciendo las cosas de acuerdo a su humanidad. Ahora, también miramos a manera de repaso que Jacob engañó a su padre. Acuérdense que su padre estaba a punto de darle la bendición, su padre ya es anciano, está perdiendo la vista, no puede ver cuál de sus hijos es. Y el padre pregunta, acércate, hijo mío, dime quién eres. Y aquí viene Jacob, ¿verdad? ¿Te recuerdas? Y en lugar de decir, yo soy Jacob, ¿qué dijo? Yo soy Esaú, dame la bendición a mí. Así que, aunque Dios le había prometido la bendición a Jacob, parece que Jacob no quiso esperar el tiempo de Dios y él se quiso adelantar. ¿Cómo va a responder el hermano? Tú sabes que Esaú respondió con odio y con deseos de venganza, y por eso escucha Génesis 27, 41, y aborreció, que es una palabra fuerte, aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón, aquí está lo interno, dijo en su corazón, llegarán los días del luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. El engaño de Jacob produjo una profunda amargura en el corazón de Esaú y esto provocó, hermanos, que Jacob quisiera salir huyendo para salvar su vida. Así que aquí está la separación. Poco a poco vamos llegando al capítulo 33. Como hubo engaño, como hubo rencor, como hubo pecado, Jacob tuvo que salir huyendo, hermanos. Pero aunque Jacob haya salido huyendo, aún en esa salida, aún en ese exilio, Dios está todavía con Jacob. Dios va a bendecir a Jacob. Dios ha elegido a Jacob. Así que aún en ese exilio, Dios está con Jacob. ¿Y te recuerdas que Dios todavía le va a reafirmar la promesa a Jacob? Le va a reafirmar la promesa y todavía le va a decir, Jacob, yo voy a estar contigo. Yo te dije que yo voy a estar contigo, pues yo voy a estar contigo. Yo te voy a bendecir y un día yo te voy a traer de regreso a tu tierra. Eso es importantísimo. Dios le está diciendo a Jacob, yo te voy a bendecir y un día te voy a regresar a tu tierra. Después,
En los capítulos 29 al 31 aprendimos un poquito de la vida de Jacob. Seguramente tú te vas a recordar, hermano, de que Jacob se fue a la tierra de su tío Labán y ahí se casó ¿con quién? La fea. Se va a casar con Lea y después va a tener que trabajar el doble para por fin casarse con el amor de su vida, con Raquel. Ahí va a tener hijos con las siervas, va a tener hijos con las esposas. Él está creciendo de una o de otra manera, hermanos. Dios está moldeando el corazón de Jacob. De una o de otra manera Dios está transformando el carácter de Jacob. Dios está trabajando en la vida de Jacob. Y un día por fin lo llama. En el capítulo 31, Dios llama específicamente a Jacob y le dice, ¿sabes qué? Ya es tiempo de que tú regreses a tu tierra. Ya es tiempo de que regreses a la casa de tus padres. Pero adivinen qué, si Jacob va a regresar a la tierra de sus padres, se va a tener que enfrentar ¿a quién? A su hermano Esaú. Por lo tanto, Jacob tiene que hacer todos los preparativos. Él sabe que no terminó muy bien la cosa y por lo tanto le va a enviar algunos regalos. ¿Te recuerdas? Como que va tentando las cosas y le da camellos y le da muchos regalos. Pero se va enterando de que su hermano Esaú ahí viene con 400 hombres. Y como es un ser humano, se vuelve a llenar de temor. Se vuelve a llenar de temor. Y ahí es donde Dios dice, yo tengo que encontrarme con Jacob. ¿Te acuerdas de esa impresionante historia que en las Biblias lo ponen, Jacob pelea con Dios? ¿Te recuerdas? Jacob pelea con el ángel de Jehová. Algo pasó en esa ocasión, hermanos, que en un sentido Dios está sacudiendo a Jacob. Dios quiere que Jacob sea transformado, sea moldeado. Dios quiere que Jacob aprenda a confiar en Dios. Mira lo interesante. Porque espiritualmente Jacob ya está aprendiendo a confiar plenamente en Dios y al mismo tiempo sigue siendo ser humano. Así que en su humanidad Jacob se está preguntando, ¿y cómo irá a reaccionar Esaú? Hay dos notitas importantes antes de terminar. Una es la última vez que escuchó de su hermano dijo, yo mataré a mi hermano Jacob. Y la otra es saber que ahora viene su hermano con 400 hombres. Y así llegamos a Génesis 33. ¿Se entendió todo eso? Hay dos notas importantes. Lo último que dijo su hermano es, te voy a matar. Y la número 2, ahí viene con 400 hombres, agárrate. Así que esos son los puntos que yo quiero compartir con ustedes en esta mañana. Número 1, la reconciliación comienza con humillación. Número 2, la reconciliación expone la gracia de Dios. Y número 3, la reconciliación produce paz y restaura la adoración. Ahorita vamos a ir repasando uno por uno, hermanos. Así que para los que toman nota, punto número 1, la reconciliación comienza con humillación y eso lo vamos a ver en los primeros 4 versículos. ¿Están despiertos, iglesia? El versículo número 1 y 2 dice en Génesis 33, alzando Jacob sus ojos, miró y he aquí que venía Esaú y los 400 hombres con él. Entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel y las 2 siervas y puso las siervas y sus niños delante, luego a Lea y sus niños y a Raquel y a José los últimos. Imagínense la escena. Ahí viene el hermano con 400 hombres. En ese tiempo, hermanos, un ejército de 400 hombres, en aquel contexto es un ejército muy grande. Pero hay algo bien interesante, hermanos, aquí en esta nota que acabamos de leer, la forma en la que él coloca su defensa. Jacob está organizando una línea de defensa sobre afectos, es decir, conforme a sus afectos familiares. Nota que pone a las siervas y a sus niños por delante, luego pone a Lea y sus niños, después va a poner por fin a Raquel. Eso es muy interesante.
Muy interesante. No podemos entender totalmente lo que está pasando por la mente de Jacob, pero en su humanidad, acuérdate que él tiene temor. Así que ve a su hermano con los 400 hombres a lo lejos, ¿y a quién pone primero? A las siervas. No sé, yo no puedo asegurar, no sé si le estará pensando, definitivamente él viene a buscar venganza y a matarnos. Yo quiero proteger con todas mis fuerzas al amor de mi vida, voy a poner a las siervas primero. Además, una mujer con tal de defender a sus hijos va a ser como una osa, como el mismo Antiguo Testamento dice, va a dar toda su vida. Después voy a poner a las esposas, pero voy a comenzar con Lea, la de los ojitos raritos. Vamos a ponerla ahí enfrente y quizás se pone después él, pero al final ¿quién? Su amada, su querida Raquel y su hijo quizá tengan tiempo de escaparse y voy a ponerme enfrente para dar la vida. Pero siga leyendo. El versículo 3 dice, y él, o sea Jacob, pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó su hermano. Es muy interesante, hermanos, que lo primero que Jacob hace es humillarse. Por eso la reconciliación, de la que poco nos gusta hablar en el contexto de la iglesia local, va a comenzar cuando uno decide humillarse. Imagínate nuevamente la escena. Su hermano está a lo lejos y empiezan a caminar. Pero Jacob va a tomar acción como diciendo, yo voy a mostrarle, yo voy a comenzar, yo voy a mostrarle que yo vengo en son de paz y me voy a humillar. Y él va a comenzar a humillarse en tierra, hermanos. Una figura que en nuestro contexto no vemos. Pero él empieza a caminar y él empieza a arrodillarse y él va a empezar a poner su frente literalmente en el suelo como se acostumbraba en aquel contexto. Se pone de pie, sigue caminando y lo vuelve a hacer. Se arrodilla, pone su frente en el suelo, se pone de pie y así está avanzando hasta que se va acercando a su hermano. Esta frase, hermanos, de 7 veces, que tú miras en el versículo 3, dice que se inclinó a tierra 7 veces. Algunos lo toman como de manera literal, de que 7 veces él se inclinó, se humilló, se puso de pie y así por 7 veces hasta que llegó donde estaba su hermano. Pero no se nos olvide que el número 7 también significa perfección, también significa completo o complemento. Por lo tanto, otros lo interpretan, hermanos, que lo que el texto está diciendo es que Jacob estuvo haciendo ese acto de arrodillarse, de humillarse una y otra y otra y otra y otra vez hasta que estuvo literalmente delante de su hermano. ¿Se entiende eso? Yo creo que muchos hemos visto cómo en la cultura oriental hacen ese tipo de saludo de inclinarse, ¿verdad que sí? Una señal de respeto, una señal de devoción, una señal de reverencia, y se dice que entre más se incline su cuerpo es más respeto el que se le tiene ante tal persona. Así que algo así estaba haciendo Jacob, se va arrodillando, va poniendo su frente en el suelo una y otra vez. Yo creo que eso tuvo que haber sido una imagen impresionante, si pudiéramos verlo uno y el otro a nuestro lado y ver cómo se van acercando y uno se va arrodillando una y otra vez. Y eso es muy importante, hermanos, que a pesar de que Jacob está lleno de temor, él tomó la iniciativa y él comenzó a caminar hacia su hermano arrodillándose, humillándose. ¿Y cuánta falta hace que la iglesia pueda recapacitar? ¿Cuánta falta hace que la iglesia aprenda a pedir perdón no 7 veces, sino una y otra y otra y otra vez? Mostrando humildad, aunque estamos más bien cargados de orgullo, y que Dios nos ayude a trabajar en eso. Dios, hermanos, está trabajando con personas en la iglesia local de diferentes maneras. Hay que entender que unos quizás son más maduros, otros quizás son más débiles, unos quizás son más nuevos, lo sabemos, algunos quizás se van convirtiendo apenas, pero si estamos hablando de hijos de Dios, entonces realmente tenemos una responsabilidad de buscar la reconciliación sí o sí. Debe de ser parte de lo que es la iglesia. Así que una vez más, se ha llegado el momento,
se está topando con aquel hermano que quería matarlo. Él empieza a mostrar humildad y mira lo que dice el versículo 4, dice, pero, uno de los peros buenos, pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. Y en inglés dirían, ¿what? Yo no me esperaba este final. Si fuera novela le acomodaban otra cosa. ¿Cómo que aquel que dijo, yo voy a matar a mi hermano, nada más estoy esperando que mi padre se muera para ir a matarlo? Ahora está diciendo que hasta corrió y lo abrazó. ¿Qué pasaría por la mente de Jacob, hermanos? Porque hay detallitos que la Biblia no nos dice. No sé qué tan cerca quedaron uno del otro y de repente ya viene hacia ti. ¿Qué vas a pensar en ese lapso de segundos? ¿Todo se va a arreglar o, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino? Una de las dos, no hay de otra. Pero el texto dice que pasó lo impensable, Esaú lo abrazó. De hecho, el texto dice literalmente que primero corrió a su encuentro. Algo muy similar pasó en aquella historia del hijo pródigo. Cuando un hijo le falló a su padre, cuando un hijo rompió relaciones con su padre, cuando un hijo malgastó su vida, malgastó su tiempo, y ya cuando estaba en lo más bajo, él recapacitó y estuvo dispuesto a humillarse, a ir primero, tomar iniciativa, estuvo dispuesto a pedir perdón, estuvo dispuesto a buscar la reconciliación y fue con su padre. Y hay un versículo que es muy parecido en Lucas 15:20 y dice, y cuando aún estaba lejos, el hijo pródigo, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió. La misma palabra de Génesis, corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Es algo realmente impresionante lo que estamos leyendo porque eso solamente lo puede hacer la gracia de Dios. El ser humano no va a responder de manera natural como lo que estamos viendo ahora. Uno tiene que empezar a humillarse porque ninguna reconciliación comienza mientras alguien siga defendiendo su orgullo. Y por eso tenemos una lucha muy grande porque así somos orgullosos y ninguna reconciliación va a lograrse mientras uno de ellos está alimentando y defendiendo su orgullo. Punto número 2, la reconciliación expone la gracia de Dios. La reconciliación expone la gracia de Dios. Y era muy necesario aclarar esto. No es que yo al humillarme, yo estoy provocando todo eso. No, es la gracia de Dios. Cuando uno toma iniciativa, Dios ya estaba trabajando. Y tú te humillas y quieres arreglar la situación y te sorprendes de lo que Dios está haciendo. Es que es la gracia de Dios que está siendo expuesta. Nos quedamos de esta manera, nos quedamos en la historia donde Esaú, el hermano mayor, va y lo abraza. Y luego lo va a mirar a toda la familia. Y mira lo que dice en el versículo 5. Y alzó sus ojos y vio a las mujeres y los niños y dijo, ¿quiénes son estos? Y él respondió, son los niños que Dios ha dado a tu siervo. Tu siervo sigue mostrando humildad. Y aquí van a empezar todos a mostrar humildad, hermanos. Las siervas van a ir a arrodillarse delante de Esaú. Las esposas, los hijos, todos están yendo delante de Esaú, se están arrodillando, están mostrando humildad. Vienen y le traen regalos. Y él va a preguntar, ¿qué es todo eso? ¿Qué es todo eso? Míralo en el versículo 8, Génesis 33:8. Y Esaú dijo, ¿qué te propones con todos estos grupos que he encontrado? Y Jacob respondió, el hallar gracia en los ojos de mi Señor. Repito, el mayor pregunta, ¿qué te propones con todos estos grupos que he encontrado? Y Jacob responde, el hallar gracia en los ojos de mi Señor. Él está diciendo, ya no quiero problemas, dejemos atrás esos 20 años que han pasado. Él está diciendo, quiero que nos llevemos bien como hermanos, yo vengo buscando el bien, yo vengo buscando la paz, yo vengo buscando el perdón, la reconciliación. Hermanos, una vez más, la gracia de Dios ya estaba obrando en la vida de ambos. La gracia de Dios ya estaba obrando en la vida de Esaú, la gracia de Dios ya estaba obrando en la vida de Jacob. No me vas a negar que muchas veces tememos acercarnos porque nosotros ya estamos esperando condenación.
No somos Dios, nosotros no somos Dios, y ya estamos imaginándonos lo que va a pasar cuando nosotros no somos omniscientes. Así que tememos acercarnos porque estamos esperando condenación y se nos olvida de que Dios ya fue delante de nosotros, así como Él ya estaba obrando en la vida de estos hermanos. Así que yo quiero que tú escuches bien esto, iglesia. Si tú te consideras un hijo de Dios, tú no puedes estar dejando que el orgullo te esté bloqueando de pedir perdón y de buscar la reconciliación. El que es un verdadero hijo de Dios, el que ha sido transformado por la misericordia de Dios, el que ha experimentado la gracia de Dios a través de la persona de Jesucristo, tú tienes que abrazar la reconciliación, al menos que no conozcas al Dios de la Biblia. Porque si tú has recibido gracia, tú vas a dar gracia que tú has recibido. Nosotros no la merecíamos y aún así la recibimos. Mira lo que dice, o escucha lo que dice el pastor Sugel Michelén aquí. Dice, la verdadera unidad no se produce primariamente persiguiendo la unidad. Ahí está incompleta la frase y como que suena extraña, hay que escucharla toda. Repito, la verdadera unidad no se produce primariamente persiguiendo la unidad, sino persiguiendo a Cristo. Es el evangelio de Cristo, es el carácter de Cristo que está siendo formado en nosotros, desarrollándose en nosotros, lo que va a permitir la unidad de la iglesia. No es que tú vas a buscar la reconciliación para tú verte bien. No es que tú vas a pedir perdón para que aquí nada más esté bien. No, es que si realmente has experimentado el evangelio de Jesucristo, tú vas a decir, si Él dio la vida por un pecador como yo también tengo que estar dispuesto a humillarme. Si Él estuvo dispuesto a humillarse siendo Dios y tomar nuestro lugar, ahí está la figura de estarse humillando una y otra vez. Tomó forma de siervo y nos reconcilió con Dios. ¿Quiénes somos nosotros para decir no? Así que la pregunta es, ¿hemos experimentado la gracia de Dios, sí o no? Si tú dices amén, tú tienes que estar dispuesto a abrazar la reconciliación. Tú no puedes estar en contra de pedir perdón. Tú no puedes estar en contra de la reconciliación, tú no puedes estar en contra de la restauración, porque tú y yo mismo hemos abrazado esa gracia cuando nadie daba un peso por nosotros. ¿Amén o no amén? O alguien daba un peso por nosotros, no valíamos absolutamente nada, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y cuando no teníamos nada, cuando estábamos totalmente perdidos, Cristo dio la vida por los pecadores. Así que debemos de abrazar la reconciliación. Es el perdón que hemos recibido a través de Cristo. Esas son las riquezas de su gracia. Abundó el pecado y sobreabundó la gracia. Esas son las riquezas de la gracia que está siendo expuesta para nosotros. Sigamos leyendo en Génesis capítulo 33, versículo 9 al 11. Bueno, voy a leer el versículo 10 específicamente. El versículo 10 dice, y Jacob dijo, no, yo te ruego, si he hallado ahora gracia en tus ojos, acepta mi regalo, acepta mi presente. Él está diciendo esto, hermanos, porque Saúl el mayor no quería recibir la ayuda. El mayor estaba diciendo, yo no necesito eso, no te preocupes, Dios me ha bendecido mucho, yo tengo mucho. Acuérdate que Saúl venía con ¿cuántos hombres? 400 hombres, esa es señal de poder, señal de influencia, de dominio. Él tiene gente, tiene propiedades, tiene mucho ganado. Yo estoy bien, quédate con eso. Pero en el versículo 10 nos dice que Jacob está insistiendo, yo te ruego, si he hallado ahora gracia en tus ojos, acepta mi presente, porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios, pues que con tanto favor me has recibido. Él está como maravillado. Yo no me esperaba esto. Así como muchos aquí quizá no se esperaban esto y tú dices, esa persona no me quiere ver, no me va a perdonar. Es que no eres tú el que va a producir la transformación. Él está en shock, como dice en inglés. Yo no me esperaba eso, pero ahora te veo a ti, parece que estoy viendo el rostro de Dios. Pero hay un detalle interesante aquí. Jacob le está diciendo, te ruego que aceptes mi regalo, acepta mi presente. Hermanos,
La palabra presente aquí en este capítulo no es la misma que habíamos leído en el capítulo anterior, Génesis capítulo 32, versículos 14 y 15. Acuérdense que Jacob, el menor, ya le había mandado presentes, ¿te recuerdas? Ya le había mandado regalos, ya le había mandado camellos, vacas y todo lo que quieras. ¿Por qué? Porque él estaba tratando nada más de tentar la situación. Voy a mandarle regalos a ver si se va calmando mi hermano, a ver cómo está la cosa. Pero aquí hay un detalle bien interesante en Génesis 33, porque la palabra hebrea para mi presente es la palabra hebrea berajá, que no solamente significa bendición, sino que también significa reparación. Digan conmigo, reparación. Es importantísimo, hermanos, esta palabra. Jacob sabe que él tiene que reparar algo. Él sabe que mintió, él sabe que engañó, él sabe que pecó, él sabe que se fue huyendo. Y él sabe que tiene que reparar algo. Y esa es una enorme enseñanza para nosotros, hermanos. No se trata nada más de pedir perdón con palabras, se trata de reparar lo que está bien. Sabes que los hombres naturalmente son muy buenos reparando cosas. Si hay algo que tienen que reparar en el carro, son buenos para reparar los carros. Si hay algo que reparar en la casa, van a reparar algo. Si hay algo que reparar en sus trabajos, Dios les da esa sabiduría y son buenos reparando cosas. El Nuevo Testamento nos invita a portarnos varonilmente, pero ¿sabes qué? Comportarse varonilmente también es tener la humildad para ir a reparar lo que está mal aquí dentro de la iglesia. Y tenemos una enorme responsabilidad con eso. En una ocasión, esta es una ilustración, no lo busquen en Proverbios, un padre entregó a su hijo un martillo. Me hubiera traído un martillo para ilustrarlo. Un padre le entregó un martillo a su hijo y le dijo estas palabras: cada vez que tú te enojes, cada vez que tú lastimes a alguien, yo quiero que tú claves ahí el clavo, uno por cada persona. Cada vez que te enojes, cada vez que lastimes a alguien, vas a clavarlos un clavo por cada situación. Así que pasaron algunas semanas y en definitivamente estaba lleno toda la cerca de clavos. No sé si hay otra palabra para cerca, ¿verdad? Si saben de lo que estoy hablando, una cerca llena de clavos. Pasaron unas semanas, después regresa el papá y le dice: ahora cada vez que tú le pidas perdón a esa persona, yo quiero que tú vayas quitando un clavo por cada vez que tú pediste perdón. Empieza a pedir perdón, quita un clavo, va pidiendo perdón, quita un clavo. Pasaron varias semanas, regresa y ya no hay ningún clavo. Pero ahora el padre tiene que traer al hijo y ponerlo delante de la cerca y mira cuántos, ¿qué quedó ahí? ¿Cuántos agujeros hay? El pedir perdón fue lo correcto. Pedir perdón, buscar la restauración es la decisión correcta, pero el daño necesita reparación. No se iba a quedar ahí, ahora había que tapar todos los agujeros. Una vez más, pedir perdón es lo correcto, pero que no solamente sea de palabras, te tiene que llevar a corregir algo, te tiene que llevar a reparar, a restaurar algo que había sido roto. Y es lo que el hermano menor está haciendo. Él tiene la valentía para ir a restaurar lo que él había roto, pero se sorprende de la gracia de Dios en su hermano y por eso nota la frase ahí mismo en el versículo 10, porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios. Estaba diciendo que había visto un reflejo del favor divino en la transformación de su hermano, o en palabras más sencillas, Jacob está diciendo, hermanos, tu perdón hacia mí fue tan misericordioso e inesperado, así como la gracia y el perdón de Dios son tan maravillosos e inmerecidos. Una vez más, Jacob, cuando él expresa en ti estoy viendo el rostro de Dios, él está diciendo esto fue tan inesperado. Y esto nos tiene que recordar también el Evangelio. Porque para nosotros también era inesperado. Nosotros no nos merecíamos esas maravillas de Dios, pero Él aún así derramó su gracia sobre cada uno de nosotros. Ahora, cuando Esaú corrió, hermanos, a Jacob,
repito, estamos viendo algo sobrenatural. El ser humano no responde así por naturaleza. Es la gracia de Dios que ya está obrando en la vida de sus hijos. Así que yo pregunto, ¿conoces la gracia de Dios? ¿Puedes reflexionar en eso, iglesia? ¿Conoces la gracia de Dios? ¿Has experimentado realmente la gracia de Dios? Entonces pregúntate, ¿cómo respondería uno que ha recibido la gracia de Dios? Hemos visto en primer lugar que la reconciliación comienza con humillación. Hemos visto en segundo lugar que la reconciliación expone la gracia de Dios. Pero un tercer punto y también muy importante, la reconciliación produce paz y restaura la adoración. Repito, la reconciliación produce paz y restaura la adoración. Y eso lo encontramos desde los versículos 12 hasta el 20. Hermanos, la reconciliación no termina con un abrazo. O sea, no se queda en algo físico nada más, humano. Repito, la reconciliación no termina con un abrazo, porque un abrazo puede ser tan falso como un billete de $3. Un beso puede ser tan falso y tan hipócrita como ese beso de $3. No se te olvide que alguien dijo, salve maestro, y le besó. ¿Quién fue? Así que la reconciliación no puede quedarse en un simple abrazo o en un simple beso que puede estar lleno de hipocresía. La idea de la restauración es que las cosas lleguen a estar como estaban antes o incluso mejor. Porque si tú vas al médico con un brazo ya, invéntese ahí lo que sea, ya en las últimas, tú no vas con el doctor nada más para que te dé un Tylenol para que se te quite el dolor. Tú quieres que él haga su trabajo, su tarea para restaurarlo y que funcione como antes. Ahorita que están con la furia del mundial, si alguien se rompió un pie, no va a ir al doctor y nada más, mira, tómate esta pastillita para el dolor. La idea es que el doctor haga su tarea, su trabajo para restaurar esa pierna y esté como estaba antes. Al menos esa es la idea general. De la misma manera, la reconciliación bíblica no consiste nada más en dejarse de hablar, dejar de pelear, sino que consiste en restaurar la comunión de los santos. Aquí no hay lugar para la frase típica, te perdono, pero cada uno por su lado. ¿Ha escuchado algo así? Te perdono, pero no me busques porque me encuentras. Hermanos, esas no son frases o maneras bíblicas, no son maneras correctas de pensar. El verdadero cristiano redimido por la obra de Cristo va a dar de la gracia que ha recibido. Así que, hermanos, yo sé que este tipo de sermones nos pueden tocar en el corazón, pero de eso se trata. Cuando la Biblia se hable, Dios nos va a hablar y va a transformar nuestros corazones. Y cuidado cuando la iglesia le teme a los roces. Cuidado con decir, yo por eso nada más vengo los domingos porque así no me meto con nadie. Cuidado con decir, yo por eso no voy entre semana, porque si voy entre semana hay más oportunidades de relacionarme y si me relaciono ya me conozco o ya conozco al otro. Eso es igual o peor de pecaminoso. El cuerpo está llamado a pasar tiempo juntos. El cuerpo está llamado a relacionarse. Está llamado a juzgarse con justo juicio. Está llamado a exhortarse. ¿Sí o no? Está en la Escritura y la Biblia nos llama a eso. Hay una notita que encontré que me llamó mucho la atención y la quise mencionar. Dice que muchas iglesias confunden silencio con paz, distancia con madurez y ausencia de conflicto con reconciliación. La leo nuevamente. Muchas iglesias confunden silencio con paz. No digas nada y todo está resuelto. Distancia con madurez. La Biblia no nos llama a estar distantes. Y ausencia de conflicto con reconciliación. Hermanos, espero que tú estés pensando constantemente en la palabra gracia a lo largo de este sermón. La gracia que hemos recibido, hermanos, nos lleva a una nueva manera de relacionarnos con Dios, pero también a una nueva manera de relacionarnos con los demás. ¿Dónde miro eso yo en el texto? Porque estamos hablando de Esaú y de Jacob.
Por dar algunos ejemplos, lee el versículo 12. Génesis 33:12 dice, y Esaú dijo, anda, vamos, y yo iré delante de ti. ¿Quién puede causar esta transformación, hermanos, sino solamente Dios y su gracia? ¿Qué no acababa de decir el hermano mayor? Cuando lo vea, lo mato. Y ahora, de una manera muy amigable, de hermandad, él está diciendo a su hermano, ¿verdad? Hermanito, andamos, vamos, yo iré delante de ti, yo te protejo. La enemistad quedó atrás. Aquí ahora vemos que se demuestran una buena voluntad, un deseo de comunión, y ahora el mayor le está diciendo, vamos juntos, es más, yo voy delante de ti. Luego vemos en los próximos versículos que se van a separar, hermanos, pero se van a separar en paz, porque el menor le va a decir, tú vete primero porque yo tengo ganado y tengo muchas crías y quizás si voy muy rápido se me van a morir, pero se entendieron muy bien, hay armonía, el mayor se fue primero y al paso lento se fue Jacob, hasta después se iban a encontrar. Así que sí, hermanos, sí podemos ver la transformación, sí podemos ver la gracia, sí podemos ver la paz que ahora se ha producido a través de la gracia de Dios. Ahora se hablan con respeto, ahora se tratan como hermanos. Pero hay una nota bien importante, hermanos, al final de este capítulo que no podemos pasar por alto, que quizás sea lo más importante. A veces podemos leer un texto, hermanos, y lo leemos muy a la ligera, pero tiene unas connotaciones muy importantes. Mira el versículo 19 y 20, Génesis 33, 19 y 20. ¿Sí lo tienen ahí, hermanos? Dice, y compró una parte del campo donde plantó su tienda de las manos de los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 monedas, y erigió allí un altar y lo llamó el Elohé Israel. Hermanos, esto es más importante de lo que nosotros pensamos. Hay una práctica que ya habíamos visto en Abraham, hay una práctica que ya habíamos visto en Noé y otros personajes, si tú te recuerdas, de levantar un altar. Eso se refiere a una ofrenda, es adorar al Dios, es reconocer a Dios por lo que está haciendo en sus vidas. Y aquí Jacob está haciendo exactamente lo mismo. El texto nos dice que levanta un altar y lo llama el Dios de Israel, el Señor de Israel. Él está reconociendo públicamente la obra de Dios en su vida. O sea, que este capítulo, hermanos, no termina, no se cierra apuntando a Jacob y Esaú. El capítulo se cierra apuntando ¿a quién? El capítulo se cierra apuntando a Dios mismo. Y escucha esto, la meta de la restauración no es simplemente restaurar relaciones rotas, que eso es importante, pero no es lo más importante. Escucha, la meta final de la restauración no es solamente restaurar relaciones rotas, es restaurar la adoración a Dios de manera correcta, de manera bíblica. Es tornar la adoración de estarnos adorando a nosotros mismos a adorar al único que es digno. Y iglesia, ¿quién es el único digno de ser en gran manera alabado? Nuestro Dios. Pero algo estaba pasando que estaba obstruyendo a eso. Algo está pasando en la congregación, algo puede estar pasando en el cuerpo que está bloqueándonos de adorar verdaderamente a Dios, pero nadie se atreve a decir nada. La gracia de Dios restaura las relaciones para conducirnos nuevamente a la adoración. Había un corito bien viejito que decía, ¿cómo puedes tú orar? ¿Se recuerdan? Enojado con tu hermano, Dios no escucha la oración, Dios no escucha la oración, si no te has reconciliado. No crea que todos los viejitos himnos estaban todos teológicamente correctos nada más porque son himnos. No, había muchos himnos y coritos también errados teológicamente, pero algo nos está diciendo el corito que nos incomoda, pero nos lo aventábamos bien afinaditos y con todo volumen.
O lo cantabas para que te escuchara el de al lado, Dios no puede. Vaya a Mateo 5, 23 y 24, un pasaje que todos han leído. Mateo 5, 23 y 24. Dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Lo que el pasaje nos está diciendo en una manera concisa o resumida, hermanos, es que el enojo, el rencor, la falta de paz, la falta del perdón, la falta de la reconciliación están afectando nuestra devoción con Dios, están afectando nuestra relación con Dios y por lo tanto están afectando nuestra adoración con Dios. Y aquí viene algo interesante, hermanos. En el tiempo en el que Jesús está pronunciando estas palabras, que lo habíamos estudiado hace como 4 años, si te recuerdas el Sermón del Monte, ahí en Mateo 5, en el tiempo en el que Jesús está pronunciando estas palabras, se hacían todo sacrificio de animales como prácticas de adoración. Esas eran muestras externas de adoración. Todo mundo se podía dar cuenta que tú habías traído un cordero. Claro, es un tema muy extenso que no me da el tiempo, hermanos, porque así como tenía que ser un cordero, vamos a decir, perfecto en las mejores condiciones, por supuesto que también había buenos cristianos que se preparaban durante todo ese mes para estar bien con Dios, pero también estaban los fariseos que nada más les importaba todo lo externo. ¿Quién no se va a dar cuenta que ahí traes un cordero? Es algo muy visible. Mira, ahí van. Oh, qué adoradores, qué impresionantes siervos de Dios. Mira cuánto ofrendan. Mira cómo están sus rodillas lastimadas de tanto que se arrodillan a orar. Mira sus caras demacradas de tanto que han ayunado. Mira todo lo que hacen. Todo lo que se puede ver. Pero en el tiempo en el que Jesús está pronunciando estas palabras, hermanos, estos fariseos ya no le estaban dando importancia a los pecados que no podían verse. Hay algunos pecados ocultos. Hay ciertos pecados que nadie mira y que los tenemos bien guardaditos. Cuidado con esos pecados que nadie puede ver, como por ejemplo, quedarse callado cuando sabes que tienes algo contra tu hermano o tu hermano tiene algo contra ti. De eso nadie habla, de eso nadie dice amén. Ese es un pecado que tenemos guardadito. John MacArthur dice, mientras haya pecado interno, el acto externo de adoración no es aceptable delante de Dios. Hoy no tenemos que hacer sacrificios de animales que todo mundo puede ver, pero ¿cuáles serán esas cosas que se miran muy fácilmente? ¿Qué tal estar orando en voz alta? ¿Qué tal levantar nuestras manos? ¿Qué tal cantar con todo el volumen cuando sabemos que no estamos bien? El texto dice, si traes tu ofrenda, y no está hablando nada más de dinero, no. Está hablando de un acto de adoración. Si tú estás ahí para adorar a Dios y te acuerdas, ni siquiera dice el texto que si tú tienes algo contra el hermano, que eso también aplica, pero el texto dice, si tú te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda. No sé si lo quieras en una versión más directa. ¿Cómo le ponemos? Deja de ser un hipócrita. Deja de adorar, deja de levantar tus manos, deja de pretender que todo está bien. ¿Y qué dice? Anda y ve. ¿Te acuerdas de Jacob? Se arrodillaba, se levantaba, se arrodillaba, se levantaba. Toma la iniciativa porque te está diciendo, anda y ve. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Quiero hacer un paréntesis, hermanos, para recordarnos que la predicación expositiva va sección por sección y que a veces no vamos a brincarnos cosas que nos van a incomodar. Dios nos está trayendo este sermón que tiene que ver con la reconciliación y voy a ir apuntando al final del sermón, voy a ir concluyendo con estas palabras. Hoy, diga conmigo hoy hermanos, hoy es el día para pedir perdón.
Así que ahí en tu lugar reflexiona en eso. Todos necesitamos pedir perdón y esto debe de ser una práctica constante. Eso debe de ser una práctica constante en la iglesia de Dios, en el cuerpo de Cristo, en la comunión de los santos. Esta debe de ser una práctica constante de Paramount en español y si tenemos que aprender de eso, pues aprendámoslo sin que nos importe cómo lo hacían en otros lugares. Repito, la práctica de pedir perdón debe de ser una práctica constante en la iglesia local. Déjeme hablarle a los creyentes y a los no creyentes. Si tú eres creyente en esta mañana, también tenemos que pedir perdón, porque ¿quién de los que estamos aquí no le hemos fallado a Dios? ¿Alguien se atreve a levantar la mano diciendo yo nunca le he fallado a Dios? Todos le hemos fallado a Dios. Por supuesto que necesitamos pedir perdón a Dios. Pero primera de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, ¿Él es qué? Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y lavarnos, limpiarnos de toda maldad. Pero en segundo lugar, seguramente que tú has ofendido a alguien y es momento de pedir perdón. Ahora, si tú estás aquí, si realmente no conoces al Dios de las Escrituras, si tú estás aquí y realmente no tienes una relación con Cristo genuina, por más de que esto te volara la cabeza, déjame decirte de que tú has estado insultando a alguien toda tu vida. Tú has estado ofendiendo a alguien toda tu vida y ese es Dios. El problema, el grave problema es que tú no puedes hacer absolutamente nada por tu propia cuenta para reconciliarte con el Padre. Porque el deseo de tu corazón es precisamente eso, estar en enemistad con tu Dios, o con Dios, perdón. Esa es tu condición. Quiero que escuches Romanos 5:10, que dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Hay muchos aquí que están en Cristo y podemos decir, amén, qué bueno, pero ¿qué éramos antes de Cristo, hermanos? ¿Qué dice el texto? Enemigos de Dios. ¿Y fuimos reconciliados con quién? Con Dios. Hay una reconciliación que es importante entre hermanos, pero hay una reconciliación más importante. Hay que reconciliarnos con Dios y eso se logra ¿de qué manera? Por la obra del Cordero perfecto Jesucristo que dio su vida para que nosotros pudiéramos estar reconciliados con el Padre. ¿No te parece maravillosa la gracia de Cristo? ¿No te parece maravilloso el amor de Cristo, la obra de Cristo en la cruz del Calvario? Nadie lo merecía, pero allá está uno tomando la iniciativa de humillarse para salvar a pecadores y reconciliarnos con el Padre. Éramos enemigos de Dios y ahora por su muerte y su resurrección hemos sido unidos a un Dios santo. Y por último, 2 Corintios 5, 18 al 20, es la última cita que tengo. Escucha nuevamente, 2 Corintios 5, 18 y 20. Y esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Hay una urgencia en el pasaje, reconcíliese con Dios. Es muy fácil decirlo de palabra, hermanos, de que yo me reconcilié, de que yo soy cristiano y lo hemos confundido. ¿Sabe por qué? Porque hemos asistido toda nuestra vida a la iglesia. Y eso nos hace pensar de que conocemos realmente al Dios de las Escrituras. Repito, hermanos, llévate esto. Toda persona que ha experimentado el amor de Dios, la gracia de Cristo en la cruz, no te debería detener entonces el abrazar el perdón, el abrazar la reconciliación. ¿Por qué, iglesia? Porque si hemos recibido gracia, vamos a dar de la gracia que hemos recibido. Así que todos necesitan pedir perdón. Yo necesito perdón y por lo tanto vamos a ponernos de pie mientras comenzamos a reflexionar en esto, hermanos.
Cuando estamos haciendo un sermón, no lo hacemos como si fuera tarea, ¿verdad? Yo no soy nadie para dejarles tareas, me la pongo a mí primero que nada. No se trata de eso, pero escucha lo que vamos a hacer. Dijimos que hoy es el día para pedir perdón. Así que lo primero que vamos a hacer es pedir perdón a Dios. Ahí en tu lugar tú puedes pedir perdón a Dios porque le hemos fallado de una o de otra manera y eso nos va a abarcar a todos. Comencemos pidiendo perdón a Dios. Ahí en tu lugar. Incluso si alguien se animara ahí en su lugar a arrodillarse, que poco lo hacemos. No me voy a enojar si pasa al frente tampoco. Arrodillarse y pedir primeramente perdón a ese ser que le hemos fallado. Y primero es Dios. Así que vamos a pedir perdón a Dios. Quiero que tú recapacites también en cómo está nuestro corazón. Mira cómo está nuestro corazón. Que a veces pareciera más fácil pedirle perdón a Dios porque nadie nos mira. Y no estamos dispuestos a pedir perdón a nuestro hermano. Ora al Señor ahí en tu lugar, después de pedir perdón a Dios. Dile al Espíritu Santo que te dé la fuerza, la valentía para tomar la decisión, para humillarte y para pedir perdón. Y ojalá que la gracia de Dios nos lleve a reflexionar tanto que digamos, no se va a pasar esta semana y yo voy a ir. Yo sé que muchos quizá han tomado el tiempo para pedirle perdón a Dios, pero hay cosas internas que nadie ve. Y esa va a ser la oración de esta semana. No se pasa esta semana sin yo contactar, ir y pedir perdón. Y si tú no conoces del Señor, es tiempo de arreglar cuentas con el Señor. Porque le hemos fallado toda nuestra vida. Y el día de salvación es hoy y no mañana. Tú no puedes hacerlo todo, pero alguien dio la vida por los pecadores y nos ha reconciliado con el Padre. Tú no puedes ir directamente al Padre porque Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Arregla cuentas con el Señor hoy. No lo dejes para después. Toma la mejor decisión de tu vida hoy. Y que esa enseñanza sobre la reconciliación entre Jacob y Esaú nos lleve a reflexionar no solamente en reconciliarnos como hermanos, sino enfatizar la reconciliación con Dios, porque cuando esa reconciliación con Dios es genuina, lo demás se va a producir por añadidura. Señor, gracias por tu palabra, gracias por reflexionar, gracias por recordarnos el perdón a través de tu Hijo en la cruz del Calvario, cuando nosotros, miserables pecadores que no merecíamos nada, recibimos perdón, recibimos gracia inmerecida. Y ahora te pedimos que tu Santo Espíritu esté tan cerca de nosotros, que estemos tan cerca de tu palabra, que podamos arreglar situaciones para tu honra y para tu gloria. Todo eso te lo pedimos en el poderoso y glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a seguir cantando, hermanos. Dios me los bendiga. Gloria a Dios.
gracia es mayor.